¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo se escribió la historia del dinero moderno? Pues una buena parte de ella fue obra de una sola familia. Hoy vamos a sumergirnos en el legado de los Rothschild, una dinastía que pasó de la opresión más absoluta a un poder que es difícil de imaginar, convirtiéndose en el corazón de la economía mundial y al mismo tiempo en el objetivo de las leyendas más oscuras. Es que la pregunta que mueve toda esta historia es casi increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que una familia, legalmente encerrada en un gueto, llegara a acumular más riqueza que los reyes y a tener el poder de financiar guerras enteras y construir naciones? Para entenderlo, tenemos que ir al origen de todo. Y es que este contraste lo es todo. Para entender la escala de su ascenso, hay que ver los dos extremos. Por un lado, el punto de partida, el gueto judío de Frankfurt. Imagínense un laberinto de calles oscuras, superpobladas, donde la gente vivía sin nada, y con prohibiciones tan locas como no poder salir de noche, ni tener tierras, ni siquiera visitar un jardín público. Y por el otro lado, ¿a dónde llegaron? A tener 41 palacios por toda Europa, cada uno más lujoso que los de la realeza, desde donde básicamente movían los hilos del poder. Nuestro primer acto nos lleva justo ahí, al inicio de todo, del gueto al oro. El arquitecto de todo esto fue Major Amschel Rothschild. Nacido en 1744, su mundo entero era ese gueto. Empezó con un negocio de monedas raras y antigüedades. De hecho, un dato curioso, el apellido Rothschild significa escudo rojo en alemán, por un letrero que colgaba en la casa de su familia. Su gran salto, su movida maestra, fue ganarse la confianza del príncipe Guillermo de Hesse. Se convirtió en lo que se conocía como un judío de corte, o sea, su agente financiero personal. Y esta posición no solo le dio acceso a la nobleza, fue su boleto de entrada a las grandes ligas de las finanzas. Y eso nos lleva directamente al segundo acto. Aquí vamos a ver la jugada estratégica que transformó un negocio de familia en un imperio global, la estrategia de las 5 flechas. Hay una frase que se le atribuye a Mayer Amschel que lo dice todo. Denme el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Él entendió algo clave: el verdadero poder no está en la corona, sino en controlar el dinero que mantiene esa corona en su lugar. Un poder detrás del poder. Y su plan fue revolucionario para la época. Preparó a sus 5 hijos en el arte de las finanzas y los colocó estratégicamente en los 5 centros económicos de Europa: Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles. Juntos, crearon la primera red bancaria internacional de la historia. Eran 5 bancos que funcionaban como uno solo, compartiendo información a una velocidad que ningún gobierno ni competidor podía ni soñar en igualar. Las guerras napoleónicas fueron la prueba de fuego de este sistema. Nathan, el hijo que estaba en Londres, se convirtió prácticamente en el único financiador del ejército británico. Y aquí es donde la historia se pone de película, la leyenda de Waterloo. Gracias a su propia red de mensajeros, Nathan se enteró de la derrota de Napoleón 24 horas antes que el propio gobierno británico. Imagínense, con esa información que valía oro, mientras todo el mercado de Londres estaba en pánico, él ya sabía el resultado. Hizo unas jugadas en la bolsa que le permitieron ganar una fortuna absurda, consolidando el poder de la familia para siempre. Pasemos al tercer acto. Porque una vez que tienes todo ese poder, la pregunta es, ¿y ahora qué? La respuesta fue, básicamente, construir el mundo moderno. El dinero de los Rothschild fue el combustible del siglo XIX. Financiaron la independencia de Brasil de Portugal, invirtieron en las redes de ferrocarriles que conectaron a toda Europa, dieron el préstamo para que Gran Bretaña comprara el control del Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Y no se quedaron ahí. Se metieron en recursos naturales con gigantes como Rio Tinto y De Beers. Y hasta en el lujo, comprando viñedos que hoy producen vinos legendarios como el Chateau Mouton Rothschild. Para que nos hagamos una idea de la escala de poder de la que estamos hablando, solo en un periodo de 12 años a finales del siglo XIX, la familia prestó a distintos gobiernos el equivalente a 450.000 millones de libras esterlinas de hoy. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Cuarto acto: guerras, mentiras y legado. Porque claro, un éxito tan gigantesco y tan visible no iba a pasar desapercibido. Y aquí es donde la historia se pone muy, muy oscura. Porque tanto poder financiero, concentrado en una sola familia judía, se convirtió en el combustible perfecto para una forma de odio completamente nueva y especialmente peligrosa. Hay que entender que el antisemitismo del siglo XIX cambió, mutó. Ya no era solo un prejuicio religioso. Se transformó en una teoría de la conspiración racial y económica.
Empezó a correr la idea de que los judíos eran una raza aparte que quería controlar el mundo a través del dinero. Y los Rothschild, con su poder inmenso y su visibilidad, se convirtieron en la prueba, en el símbolo perfecto de toda esa paranoia. Y de este ambiente tóxico nacieron las teorías conspirativas que, increíblemente, siguen vivas hoy, que si financian los dos bandos de una guerra para ganar sin importar quién gane, que controlan los gobiernos y los medios desde la sombra, que son los dueños de los bancos centrales. Ideas que nunca se han probado y que se esparcieron como la pólvora gracias a documentos falsos como los protocolos de los sabios de Sion. El problema es que en el siglo XX, estas mentiras dejaron de ser solo palabras en un panfleto, tuvieron consecuencias reales, tangibles y absolutamente mortales. Veamos un ejemplo concreto. La rama austriaca de la familia. Eran un pilar de la sociedad de Viena, apoyaban las artes, la ciencia. Pero en 1938, cuando los nazis llegaron a Austria, los Rothschild fueron de sus primeros objetivos. Tuvieron que huir para salvar la vida, mientras sus bancos, palacios y colecciones de arte de valor incalculable eran saqueados de forma sistemática. Las mentiras del siglo pasado se convirtieron en la excusa perfecta para la persecución y el robo. Y con esto llegamos a nuestro acto final. ¿Qué pasa con los Rothschild hoy en día? Pero, para entender su lugar en el mundo actual, primero hay que hacerse una pregunta interesante. ¿Cuál fue el mayor error estratégico de la familia? Pues, aunque parezca increíble, y ellos mismos lo reconocen, su gran error fue no apostarle en serio a Estados Unidos. Mientras dominaban Europa, subestimaron el potencial brutal de la economía estadounidense. Y ese vacío, claro, no se quedó vacío. Lo llenó una nueva generación de banqueros como JP Morgan, que construyeron sus propios imperios y movieron el centro financiero del mundo de Londres a Nueva York. Hoy, la dinastía es muy diferente. Claro, Rothschild & Co. sigue siendo un banco de inversión global muy importante, pero ahora su marca es la discreción, no la opulencia. La fortuna familiar está tan repartida entre tantos herederos que ningún Rothschild aparece en las listas de los más ricos del mundo. Su influencia ahora es más privada, más silenciosa. Siguen en las finanzas, en sus vinos y en muchísima filantropía. Y la nueva generación, de hecho, es súper variada. Hay banqueros, sí, pero también cineastas y activistas por el medio ambiente. Lo que nos deja con la pregunta final. Entonces, ¿son los Rothschild hoy simplemente un eco de su propio mito, una leyenda histórica? ¿O su influencia, ahora mucho más discreta y fragmentada, sigue siendo una de esas fuerzas silenciosas que, sin que nos demos cuenta, continúan moldeando nuestro mundo? La respuesta, como su propia historia, seguramente está en un punto medio entre la realidad y la leyenda.